la mayor parte solicitó. Entonces eso lo vamos a mencionar al terminar la clase. Vamos a dar algunas instrucciones, en qué consiste el trabajo y cómo se tiene que presentar y cuándo y todo eso. Entonces, vamos a, vamos a platicar, compañeros, de algunos temas. Se recuerdan que ya en la última clase hablamos del arreglo y de la vía directa, ¿verdad? Que eso es un antecedente para plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. Dijimos que en algún caso no es obligatorio, en otros casos sí es obligatorio agotar alguna de estas figuras mencionadas, arreglo directo o vía directa. Entonces, un tema que es importante y es el primero que vamos a hablar hoy es sobre los sujetos procesales, ¿verdad? Es decir, los que intervienen en el proceso colectivo de carácter económico-social. Digamos, entonces el tema general, digamos, el primero que vamos a ver hoy es relacionado con los sujetos procesales, ¿verdad? Vean, cuando hablamos, tenemos que tener claridad, compañeros, cuando hablamos de sujetos procesales y de partes procesales, ¿ya? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo los sujetos procesales que partes procesales. Cuando se habla del concepto sujeto procesal, se está refiriendo, compañeros, a todas aquellas personas que intervienen en el proceso, ¿verdad? Cuando decimos todas aquellas personas, entre ellos está el juez, por ejemplo, que interviene en un proceso, están los peritos, cualquier otra persona que intervenga en el proceso, son sujetos procesales, ¿ya? Sin embargo, cuando hablamos ya de partes procesales, entonces sí ya nos estamos refiriendo directamente al demandante y al demandado. Ellos son las partes procesales. Y claro, son sujetos porque también intervienen en un proceso, ¿verdad? Pero de una manera muy específica se les llama parte procesal, que es la parte actora o la parte demandante y la parte demandada, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, compañeros. Cuando hablamos, repito, cuando hablamos de sujetos procesales, se refiere a todas aquellas personas que intervienen dentro de un proceso y entre estas personas que intervienen está las partes procesales, ¿verdad? Y las partes procesales en el ámbito laboral se utiliza mucho la parte actora, ¿verdad? Normalmente en los tribunales no se usa el término demandante, ¿verdad? Pero claro, podría ser usado también, pero normalmente se usa el término actor, ¿verdad? O parte actora, ¿sí? Para que ustedes lo tomen en cuenta en la práctica. En la práctica se habla entonces de parte actora, que se refiere al demandante, ¿va? Al que interpuso la demanda, y a la otra parte sí se le denomina parte demandada. Normalmente en todos los juzgados se utiliza el término ese de parte demandada, pero a la parte que demandó normalmente no se le denomina parte demandante, sino que parte actora, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a ver las partes procesales ahora. Vamos a ver las partes procesales de un conflicto de carácter económico-social, ¿verdad? Recuérdense que ya salimos hace algunos días de hablar del conflicto colectivo de carácter jurídico y ahora todo lo que veamos de aquí hasta el final es conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, ¿cuáles son los sujetos que intervienen en este tipo de procesos? Pueden poner como número uno grupos coaligados de trabajadores. Grupos coaligados de trabajadores. Grupos coaligados de trabajadores. Entonces, de estos ya lo habíamos platicado. ¿Se recuerdan que
se forman grupos coaligados que el código le llaman comités ad hoc, ¿verdad? O permanentes, pero que en la práctica se utiliza mucho el término grupos coaligados, ¿verdad? Aunque ahí el Código de Trabajo no dice el término coalición o coaligados, eso no lo utiliza el código, pero en la práctica, compañeros, en tribunales, ese concepto es el que más se usa, los grupos coaligados de trabajadores. Y hay que recordar, compañeros, que estos grupos coaligados no están constituidos con anterioridad, ¿verdad? No es como los sindicatos, sino que ellos no están constituidos, surge un conflicto y se crea un grupo coaligado, ¿verdad? Este grupo coaligado, ellos actúan por delegación, ¿verdad? No es representación la que ellos tienen, es por delegación. Así lo dice la ley, ¿verdad? Entonces es por delegación y se designan a 3 delegados, ¿verdad? Hasta 3 delegados pueden ser a quienes se designan. Y ellos, pues, como lo vimos la otra vez en el artículo 377, primer párrafo, repito, 377, primer párrafo, pues ellos van a actuar pudiendo firmar de una vez el convenio o ad referéndum, es decir, que tienen que consultar todavía con las bases, con el grupo de trabajadores para ver si están de acuerdo a los convenios que puedan arribarse con el patrono, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con el primer ente que puede participar en el proceso como parte actora, el grupo coaligado de trabajadores. Y recordemos, compañeros, que ellos no es una organización que ya tenga personalidad jurídica, sino que nuestro código le permite actuar en el mundo del derecho. Ellos pueden hacer negociaciones extrajudiciales, incluso plantear el proceso judicial, la demanda colectiva, como grupo coaligado de trabajadores. Muy bien. Luego, el número 2, compañeros, ahí hablamos del número 1, que es el grupo coaligado de trabajadores. El número 2, los sindicatos de trabajadores. Sindicatos de trabajadores. Sindicatos de trabajadores. Muy bien. En este caso, compañeros, ya leímos también el artículo 377 en su segundo párrafo, que dice que ahí van a actuar en representación. Se recuerdan que son dos palabras diferentes. Allá en el grupo coaligado hablamos de delegados. Aquí estamos hablando de representantes en el sindicato de trabajadores. Entonces, en este caso, actúan por representación, ya sea el comité ejecutivo en pleno, es decir, todos, o 3 de sus miembros, ¿verdad? Que ha sido decidido por la Asamblea General. Entonces, repito, estamos hablando de los sindicatos de trabajadores. Ellos actúan por representación, ya sea el comité ejecutivo en pleno, ¿verdad? Todos los miembros del comité ejecutivo, o pueden ser 3 miembros que la Asamblea General designe, ¿ya? Es decir, puede ser todo o una parte del comité ejecutivo, en otras palabras. Y en cuanto a la representación, también podemos ver el artículo 223, inciso E del Código de Trabajo. Repito, 223, inciso E del Código de Trabajo. Muy bien. Entonces, ya dijimos número 1, grupos coaligados de trabajadores. Número 2, sindicatos de trabajadores. Número 3, sindicatos de patronos. Anotemos ahí sindicatos de patronos.
Y estos también actúan a través de sus representantes. Eh, Vean ahí, siempre podemos anotar el artículo 377, segundo párrafo, ¿verdad? Que dice que se tienen que nombrar representantes. Entonces sería sindicatos de patronos. Luego viene como número 4, patronos individualmente considerados. Número 4, patronos individualmente considerados. Bien, vean, se recuerdan que hablamos de que para que sea un conflicto colectivo dentro de este derecho procesal colectivo de trabajo, tiene que ser, dijimos, alguna agrupación. No puede ser un trabajador individual y un patrono individual, porque eso no sería un conflicto colectivo, ¿ya? Entonces, en este caso, compañeros, por ejemplo, cuando un sindicato de trabajadores plantea la demanda colectiva en contra de un patrono, hay que recordar, compañeros, que hay lugares de trabajo o empresas que ocupan bastantes trabajadores y puede hacer que esa empresa sea propiedad individual, ¿ya? Digamos, si en una empresa grande que hay un sindicato y es una empresa individual, lógicamente el sindicato va a presentar una demanda en contra del patrono individual porque él es el dueño de la empresa, él figura como patrono, es decir, no es una entidad, sino que es una persona individual. En ese caso también permite el código como una cuestión excepcional que deba nombrarse una delegación análoga a la de los trabajadores, ¿ya? Entonces, al decir análoga, tiene que ser integrada por el mismo número de personas, ¿verdad? Si fueran 3 los representantes patronales, perdón, de los trabajadores, por ejemplo, 3 miembros del comité ejecutivo, por ejemplo, entonces el trabajador el patrono de manera individual, él va a nombrar a 3 personas que lo representen dentro del proceso, ¿ya? A eso se refiere con una delegación análoga, ¿verdad? Eso tiene que ser de conformidad. Veamos, compañeros, el artículo 382. Dice, leamos ahí, compañeros, 382 y lo anotan aquí como fundamento de lo que estamos platicando. Bueno, dice el artículo 382. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de Trabajo y Previsión Social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que deben nombrar dentro de las 24 horas una delegación análoga a la prevista en el artículo 377, ¿ya? Entonces ahí está el fundamento, compañeros, de la delegación análoga que va a nombrar un patrono individual. Es decir, que al final tampoco va, si bien es cierto, él es el patrono de manera individual, no va a actuar él de manera personal e individualmente, sino que él tiene que nombrar a una delegación análoga, ¿verdad? Una delegación que sea semejante en cuanto a los integrantes en relación a los que presentaron la demanda. A eso se refiere, a eso es la delegación análoga. Entonces, esto lo tiene que nombrar, dice, compañeros, dentro de las 24 horas. Anotemos ese dato, por favor, es importante. Que dice que el nombramiento de la delegación análoga por parte del patrono es dentro
del plazo de 24 horas, dice el artículo 382. Muy bien. Entonces ahí estaríamos, compañeros, en cuanto a quiénes pueden ser partes procesales, ¿verdad? Ahí ya están enumerados. Ahora vamos a ver, compañeros, otro subtema relacionado a la acreditación de la representación, ¿verdad? ¿Cómo acreditan la representación que ejercitan dentro de un conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿verdad? Entonces, en eso vamos a ver. Entonces, repito, el subtítulo sería acreditación de la representación. Bien, en cuanto a la acreditación de la representación, compañeros, eh, ustedes saben que en el mundo del derecho, siempre que actúe un grupo eh, o una persona jurídica, pues siempre tiene que acreditarse la representación, ¿verdad? Es decir, tiene que demostrarse que efectivamente quien comparece, pues está compareciendo en representación de cierto grupo. Entonces, en ese sentido, compañeros, cuando se trata, digamos, vamos a ver primero cómo se acredita la representación cuando se trata de un grupo coaligado. En este caso, cuando se trata de grupos coaligados, compañeros, entonces lo que se presenta es el acta de constitución, ¿verdad? Y como vimos la otra vez en el 377, primer párrafo, no dice cómo se debe constituir un grupo coaligado, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica, compañeros, está ya definido que es un acta la que se suscribe, ya es un acta en la que se suscribe y es un acta que se hace pues en papel simple, ¿verdad? Porque hay que recordar que ellos no existen con anterioridad. Los grupos coaligados no tienen preexistencia, digamos, en relación al conflicto, sino es precisamente cuando surge un conflicto que ellos se constituyen como grupo coaligado. Entonces, ellos, repito, lo que tienen que presentar para acreditar la representación es el acta de constitución, al acta de constitución del grupo coaligado, ¿verdad? Porque en el acta, entre otras cosas, va a decir que se designan como delegados a fulano, sutano y mengano, ¿verdad? Como grupo coaligado. Entonces, a eso se refiere, compañeros, la acreditación, ¿verdad? La acreditación en estos casos, entonces, repito, que cuando el que comparece es un grupo coaligado, entonces ellos tienen que presentar el acta constitutiva, ¿verdad? Se recuerdan que habíamos hablado la clase anterior que ellos se constituyen a través de un acta y que hay que dar un aviso o informe a la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? En un plazo de 5 días. Eso lo vimos la vez pasada. Pues esa acta donde ellos se constituyeron como grupo coaligado, pues la deben presentar y con eso es suficiente para acreditar la presentación. Pregunta José si el acta debe estar inscrita. No, no, hay que recordar de que esto es materia laboral, ¿verdad? No estamos hablando, pero la pregunta es lógica porque hay actas que sí tienen que inscribirse, ¿verdad? Por ejemplo, yo pienso que ustedes ya vieron por ahí en mercantil, por ejemplo, se inscriben en algunas asambleas, ¿verdad? Hay que inscribirlas. Entonces, en ese caso, pues sí, en esa materia, por ejemplo, deben inscribirse las actas. En cambio, en esta materia no, ¿verdad? No hay un requerimiento. La única formalidad es que se deba informar a la Inspección General de Trabajo en un plazo de 5 días posteriores al acta de constitución. Pero inscribir el acta como tal
en el Ministerio de Trabajo o en alguna otra dependencia pública no es procedente toda vez de que eso no lo exige el Código de Trabajo, ¿verdad? Solo que se constituya, incluso ni dice en qué documento debe constituirse, pero en la práctica hemos, se ha visto que se constituyen a través de un acta, ¿verdad? Y luego se le da el informe a la Inspección General de Trabajo, solo esos formalismos nada más. Hay que recordar que el derecho del trabajo en este caso es bastante informal, digamos, y que le permite a los trabajadores, sobre todo, pues constituirse de una manera muy, muy sencilla, muy rápida, muy económica, ¿verdad? Porque no se requiere ni siquiera, pues, la intervención, por ejemplo, de algún notario o algún otro formalismo o una inscripción, como decía el compañero, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería que no se inscribe el acta, ¿verdad? Bueno, entonces ya hablamos, compañeros, de cómo se acredita la representación de los grupos coaligados. Ahora, en el caso de los sindicatos, compañeros, en el caso de los sindicatos, hablemos de cómo se acredita la representación, ¿verdad? Digamos, ya salimos de los grupos coaligados, cómo acreditan representación. Ahora vamos a ver, por el otro lado, la acreditación de representación de un sindicato, ¿verdad? Para que lo anoten, compañeros. Muy bien. Cuando se trata, compañeros, de un sindicato, entonces vamos a ir enumerando los documentos, ¿verdad? El primer documento que ahí no es solo uno, ¿verdad? Sino que tiene que presentarse 3 documentos para acreditar la representación. El número 1 de esos documentos es la certificación de la inscripción de la personalidad jurídica del sindicato. Repito, la número 1 es la certificación de la inscripción de la personalidad jurídica del sindicato. Bien, entonces, lo primero, compañeros, es acreditar la existencia de la persona jurídica como tal, que es un sindicato, ¿verdad? Entonces, por ahí va el primer documento, ¿verdad? Porque el primer documento es una certificación de que está inscrito el sindicato en el registro público de sindicatos, ¿ya? Entonces, eso es extendido, esa certificación es extendida por el Departamento de Registro Laboral. Departamento de Registro Laboral. Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo. De la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Repito, la certificación de la inscripción de la personalidad jurídica del sindicato está extendida por el Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así sería, ¿verdad? Bueno, ese es el documento número 1, ¿verdad? Acreditar que está inscrito el sindicato. Número 2, es la certificación de la inscripción del comité ejecutivo del sindicato. Certificación de la inscripción del comité ejecutivo del sindicato. Este también lo extiende siempre la misma dependencia que se mencionó en el numeral anterior, compañeros, ¿verdad? Que está extendida por el Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, el documento 2, ¿verdad? Repito, el documento 2 es la certificación de inscripción del comité ejecutivo del sindicato. ¿Ya? Entonces, se recuerdan que hace unos minutos veíamos
que el sindicato va a ser representado por el comité ejecutivo en pleno o por 3 de sus miembros, según lo decida la Asamblea Nacional. Entonces, para acreditar que esos miembros del comité ejecutivo están inscritos en el Ministerio de Trabajo como tal, entonces se presenta esta certificación de inscripción del comité ejecutivo. Muy bien, y el documento 3, compañeros, el tercer documento es la certificación del acta de Asamblea General. Repito, certificación del acta de Asamblea General del sindicato que contenga el acuerdo sobre lo siguiente. Que contenga acuerdo sobre lo siguiente. Entonces ahí vamos a poner tal vez unos incisos, ¿verdad? Que debe contener esta acta de Asamblea General del sindicato. Entonces, dice que contenga acuerdos sobre, entonces vamos a poner ABCD, ¿verdad? Entonces, inciso A, aprobación del proyecto del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Ahí pueden consultar el 51 penúltimo párrafo del Código de Trabajo. 51 penúltimo párrafo Código de Trabajo. Repitiendo, el primer contenido es aprobación del proyecto del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y con fundamento en el artículo 51 penúltimo párrafo. Muy bien, ese es el primero, el inciso A. El inciso B, planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social. Coma, en el caso de fracaso de la vía directa para la negociación del pacto colectivo. Ahí podemos poner como fundamento el artículo 378, segundo párrafo, y 51, penúltimo párrafo. 378, segundo párrafo, y 51, penúltimo párrafo del Código de Trabajo. Muy bien, entonces ahí sería, ya tendríamos el inciso A, la aprobación del proyecto del pacto, inciso B, el planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social. Inciso C, vamos al C, compañeros. Designación, si fuere el caso, de 3 miembros del comité ejecutivo. Designación, si fuere el caso, de 3 miembros del comité ejecutivo. Bueno, pongámoslo, permítame, vamos a ver. Designación de los 3 miembros del comité ejecutivo, o si la representación la llevará todo el comité, ¿verdad? Para que haya más claridad. O sea, designan solo a 3 o dicen, la asamblea dice que van a ser todos los miembros del comité ejecutivo. Para eso podemos poner como fundamento el 377, segundo párrafo, Código de Trabajo. 377, segundo párrafo, Código de Trabajo. Y por último, compañeros, ya vimos primero en el inciso A, que es la aprobación del proyecto de pacto, el inciso B, que se plantee el conflicto, lo decide la Asamblea General, y en el inciso C dijimos nombrar a todos o a 3 de los miembros del comité ejecutivo para que representen. Y por último, podemos anotar ahí, compañeros, como inciso D, otorgamiento de facultades
Otorgamiento de facultades a los representantes para negociar. Otorgamiento de facultades a los representantes para negociar. Ya sea amplia para decidir en definitiva, ya sea amplia para decidir en definitiva, o limitada para negociar al referéndum. O limitada para negociar al referéndum. Artículo 377 del Código de Trabajo. Muy bien, entonces ahí, compañeros, daríamos por agotado este tema de los sujetos procesales en el conflicto colectivo de carácter económico-social. Voy a ver vamos a ver, vean su chat colectivo, compañeros. Vamos a mandar algo ahí. Vamos a ver. Sí, aquí está. Bueno, no me aparece aquí en este documento, compañero. Lo voy a buscar despacio y se los mando más tardecito. El tema, de este tema que acabamos de hablar, les voy a mandar también un pequeño material que es sobre el tema de los sujetos procesales, ¿verdad? Bien, vamos a ver el horario, serían las 3:10. Muy bien. Vamos a ver, compañeros, ya el proceso colectivo de carácter económico-social en sus etapas. Entonces ahí les voy a ir diciendo que ustedes vayan haciendo como unos recuadros grandes donde en medio pues ustedes le van poniendo cierta información, ¿verdad? Se recuerdan que les dije en su momento que tengamos cuidado con esto porque en el Código de Trabajo está algo dispersa la normativa. Entonces sí necesitamos que nos orientemos en cuanto a las etapas de una manera ordenada de la demanda colectiva. Muy bien, entonces vamos a seguir, compañeros. Lo primero que vamos a hablar, pues, es la demanda colectiva, ¿verdad? Si pueden poner ustedes como subtítulo, demanda colectiva. Muy bien, veamos el artículo 381 del Código de Trabajo, compañeros. Veamos al código. 381 Código de Trabajo.
En el segundo párrafo de ese artículo, vean, dice la solicitud debe contener, ¿verdad? Ahí está la demanda, eso es la demanda colectiva, ¿verdad? Ahí le dicen la solicitud debe contener, pero es la demanda colectiva. Pueden ustedes anotar al margen del segundo párrafo del 381 las palabras demanda colectiva, porque ahí ese párrafo es el que corresponde. Permítame, compañeros, un segundo. Muy bien, vamos a continuar, compañeros. Ahí disculpen por la interrupción. Entonces les decía que la demanda colectiva, compañeros, está en el segundo párrafo del artículo 381. Por eso dice ahí la solicitud debe contener, ¿verdad? En realidad es lo que doctrinariamente nosotros, incluso en tribunales, se habla de una demanda colectiva, ¿verdad? Pero aquí el código le llama solicitud nada más, pero son realmente los requisitos de la demanda colectiva lo que ahí se está viendo. Si quieren, les voy a explicar un poco y luego les dicto qué debemos poner en ese primer recuadro, digamos, porque es ya la primera etapa del proceso colectivo, ¿verdad? Entonces, de esto sí no
no tengo ningún material, compañeros, entonces ustedes tienen que ir ahí haciendo sus anotaciones, ordenando su esquema para poder tener todos el mismo contenido. Bueno, entonces la primera etapa, como todo proceso judicial, la primera etapa es la demanda colectiva. La demanda colectiva, ya dijimos que los requisitos están en el 381 segundo párrafo, y entre lo más importante que tiene esta demanda colectiva, compañeros, es de que se le adjunta el pliego de peticiones, ¿verdad? Se recuerdan que en uno de los laboratorios y en una clase les explicamos sobre el hecho de que dice nuestro código de trabajo que desde el momento en que se presenta el pliego de peticiones ante un juez, pues ya se prohíbe tomar represalias entre una y otra parte procesal, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que a la demanda se le agregue o adicione o adjunte el pliego de peticiones. Otra cuestión que es importante, pues pedir que se tenga por planteado el conflicto colectivo de carácter económico-social. Y pues en esa demanda, compañeros, se pide precisamente esto que aparece en el artículo 379, en el sentido que se le pide al juez que haga las prevenciones correspondientes en cuanto a que no se realicen represalias ni se limiten los derechos entre las partes procesales. ¿Esto por qué está, compañeros? Esto tiene una razón lógica en la práctica, porque hay que recordar que muchas veces los patronos pues se molestan, digamos, con el hecho de que los trabajadores estén presentando este tipo de demandas. Entonces, cuando un patrono se da cuenta que fue demandado colectivamente, de alguna manera pudiera tomar sobre todo algunas represalias en contra de los trabajadores. Se recuerdan que hablamos la vez pasada de uno de los ejemplos que sucedió en una municipalidad de Escuintla, en la que a una secretaria pues le dieron su escoba para que fuera a barrer el parque, ¿verdad? Poniéndole atribuciones de un conserje, digamos, o de un trabajador operativo de la municipalidad. Y entonces, lógicamente, ahí era una represalia, ¿verdad? Entonces, eso se pide dentro de la demanda colectiva, que no al juez, para que le prevenga a las partes que no pueden tomar represalias. Y también otra prevención que es muy importante, compañeros, y que es de mucho peso también esta petición, es de que se le prevenga al patrono que no podrá terminar contratos de trabajo sin la autorización judicial correspondiente, ¿verdad? Esto para que se tome en cuenta como que es de lo más importante, y se presenta siempre una demanda colectiva de este tipo estando nosotros en la ciudad de Guatemala, compañeros, o en el departamento de Guatemala, pues siempre se presenta ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral, ¿verdad? Igual que la demanda de procesal individual, ¿verdad, compañeros? Que se presenta también ante este centro. Entonces, y por supuesto que ya dijimos que quien plantea tiene que acreditar representación, ¿verdad? Muy bien. Les voy a dictar, compañeros, el contenido del primer recuadro, la primera etapa, para que todos tengan el mismo texto. Vamos pues, compañeros. Entonces dijimos que el epígrafe o subtítulo o la denominación de esta etapa es demanda colectiva. Entonces pueden poner requisitos, ¿verdad? Los requisitos, 2 puntos, artículo 381, segundo párrafo. Artículo 381, segundo párrafo. Muy bien. Luego podemos poner peticiones importantes, 2 puntos. Sí, sí, eso.
Lick, ¿puede repetir? Es que se me fue la luz. No, apunté lo del principio. Sí, dijimos que dijimos que entre los requisitos están en el 381, segundo párrafo. Esa es una cosa, requisitos 381, segundo párrafo. Y en las peticiones importantes dijimos como puede ser que se tenga por planteado el conflicto colectivo de carácter económico-social. Que se tenga por planteado el conflicto colectivo de carácter económico-social. Número 2, que se prevenga a las partes de no tomar represalias ni impedir ejercicio de derechos. Repito, que se prevenga a las partes a no tomar represalias ni impedir ejercicio de derechos. Por ahí pueden poner el artículo 379, ahí está ese fundamento para esto. 379. La petición importante 3 sería que se prevenga al patrono que toda terminación de contrato de trabajo debe ser autorizada por el juez en incidente. Repito, que se prevenga al patrono que toda terminación de contrato de trabajo debe ser autorizada por el juez en incidente. Y ponemos como fundamento ahí el artículo 380. Y podemos anotar abajo, compañeros, ya no como numeral, porque pusimos 1, 2, 3, ¿verdad? Pero ya aparte de eso, pongamos, se adjunta pliego de peticiones. Se adjunta pliego de peticiones, artículo 381, primer y segundo párrafo. Artículo 381, primer y segundo párrafo. Otra cuestión, compañeros, la demanda se presenta. La demanda se presenta ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. Repitiendo, Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. Bien, entonces ese es el primer recuadro, compañeros, la primera etapa, digamos, la demanda y las ideas más importantes que tenemos que retener de esta primera etapa
del proceso colectivo. Aquí, compañeros, una vez presentada la demanda, hay dos posibilidades, ¿verdad? Por un lado está que que no cumpla con los requisitos legales, ¿verdad? Que haya algunas situaciones que deban ser subsanadas, y por otro lado está que se admita para su trámite, ¿verdad? Porque la demanda cumple con las prescripciones legales. Entonces, a partir de ahí tenemos, repito, dos opciones. La primera, compañeros, podríamos titularla como subsanación. Por un lado, es la subsanación, y anotemos ahí que si la demanda colectiva no llena los requisitos legales, legales, de oficio se corregirá mediante acta, dice el artículo 381, tercer párrafo, perdón, del Código de Trabajo. 381, tercer párrafo del Código de Trabajo. Muy bien. En la práctica, compañeros, normalmente esto se hace con un memorial, ¿verdad? Aunque ahí diga que es a través de un acta, pero en la práctica, normalmente lo que es un memorial de subsanación, ¿verdad? Aunque el código pues no lo dice de esa manera, pero sí es admitido en la práctica, compañeros, un memorial para subsanar la demanda. Y por el otro lado, compañeros, la otra opción es que podemos titularla como resolución de admisión, ¿verdad? Repito, la otra parte la otra vía, podemos indicar que resolución de admisión, ¿verdad? Titularla de esa manera, ¿verdad? Entonces, esto se daría, compañeros, en el caso que la demanda cumpla con todos los requisitos de ley. Entonces, se admite para su trámite, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que anotar ahí, compañeros, es de que esta resolución de admisión para su trámite la emite el juzgado pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la admisión de demandas, ¿verdad? Se recuerdan, esto es muy semejante al curso anterior, en el sentido que cuando se presenta una demanda de juicio ordinario laboral, pues entonces es el juzgado pluripersonal de admisión de demandas el que resuelve. Lo mismo pasa aquí, compañeros. Entonces, repitiendo, dijimos que esto se llama resolución de admisión y la emite el juzgado pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la admisión de demandas. Otro aspecto es de que se tiene por planteado el conflicto colectivo de carácter económico social en la fecha y hora correspondientes, ¿verdad? Repito, se tiene por planteado el conflicto colectivo de carácter económico social en la fecha y hora correspondiente. Otra idea es que el juez realiza las prevenciones correspondientes, ¿verdad? ¿Cuáles prevenciones? Las que hablamos cuando se habló del memorial de demanda, ¿verdad? Que se está pidiendo ahí que no hayan represalias y que tienen que terminar el contrato según incidente, todo eso. Entonces, a eso se refiere aquí cuando estamos hablando de las prevenciones, ¿verdad? Hacer las prevenciones correspondientes. Y por último, compañeros, la última idea aquí es de que el juzgado de admisión de demandas, designa a un juzgado de primera instancia que va a seguir conociendo, ¿verdad? Repito, el juez de admisión de demandas designa al juzgado que va a seguir conociendo. Muy bien, hasta ahí nos vamos a
nos vamos a quedar, compañeros, en la clase de hoy. Ya faltan menos de 15 minutos. Vamos a hablar algo sobre el trabajo, compañeros. Muy bien, ahí ya les mandé, compañeros, pueden abrir ustedes ahí los requisitos en qué consiste el trabajo. Entonces, ábranlo, ya lo mandé al chat colectivo para que ustedes lo puedan tener por ahí presente. Dice trabajo del segundo parcial. ¿Ya lo tienen, compañeros? Sí, licenciado. Ya llegó, va. Entonces, vean, pues, vayamos leyéndolo. Ustedes van leyéndolo ahí y van haciendo alguna anotación si ustedes consideran ahí. Bueno, miren, el grupo de alumnos de la sección se va a dividir en dos grupos grandes. Uno que es carnet impares y otro carnet par. El trabajo es individual, no es grupal. Esta división solo es para efecto de determinar, digamos que son dos trabajos diferentes. Entonces, un tipo de trabajo lo va a hacer los alumnos que terminen en carnet impar, ¿verdad? Y otros, los alumnos que terminen en carnet par, ¿verdad? El cero, compañeros, para el que termine en cero es un número par, ¿ya? Así lo vamos a tomar, ¿verdad? Si su carnet termina en cero, repito, es un carnet con número par, si termina en cero. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer cada uno de los grupos? Obviamente de manera individual, no es un trabajo colectivo, ¿verdad? Repito, se dividieron en dos en virtud de que son dos trabajos distintos que tienen que hacer, pero la presentación y todo tiene que ser de carácter individual. Bueno, dice ahí alumnos con carnet que terminen en número impar, dice, ellos tienen que conseguir de un proceso real, compañeros, una demanda y sentencia, solo esas dos actuaciones, ¿va? No se necesita otra, solo la demanda y la sentencia, esas dos actuaciones. Entonces, no, repito, no se necesita ninguna otra actuación, solo demanda y solo sentencia, ahí lo dice, demanda y sentencia del juicio ordinario de conflicto colectivo de carácter jurídico. ¿Se recuerdan, compañeros, que la vía procesal para dilucidar el conflicto colectivo de carácter jurídico es el juicio ordinario laboral? Entonces, de ese juicio que promueve un conflicto colectivo de carácter económico-social, necesitamos, ese de carácter jurídico, de carácter jurídico, necesitamos la demanda y la sentencia, ¿verdad? Solo eso. Bueno, el otro grupo que es el grupo par. Solo terminamos esto y le doy la palabra a José. El otro grupo que termina en carnet número par tiene que conseguir una demanda colectiva, que es de lo que estamos hablando en esta clase de hoy, demanda colectiva, y sentencia arbitral. Sentencia arbitral, o bien puede ser, compañeros, la actuación con la que haya concluido. Para eso ya no lo puse por ahí, pero lo pueden anotar por ahí, compañeros, los que son de carnet par, ¿verdad? Dijimos, o dice ahí el material, dice que es la demanda colectiva, ¿verdad? La demanda por la cual se presentó, y aquí estamos hablando del conflicto colectivo de carácter económico-social, que es distinto al anterior. Al numeral 1 es de carácter jurídico, este es de carácter económico-social, y se necesita la demanda colectiva y la sentencia arbitral, o podemos agregar por ahí, anótenlo, compañeros, o la actuación procesal por la que haya terminado, ¿verdad? Si, digamos, no se llegó hasta sentencia, sino que, por ejemplo, se concilió, entonces de esa actuación en la que necesitamos cómo terminó, digamos, ¿ya? Vamos a ver, José, dígame.
Licenciado, con una pregunta. Como mi carnet es número impar, sería el conflicto colectivo de carácter jurídico, ¿no? Sí, el primero, exacto, impar. Ujú. Cuando es conflicto jurídico es porque se incumplió una norma ya pactada. Sí, ya existente, exacto, así O es. sea, yo no tengo que trabajar nada relativo al planteamiento del conflicto colectivo de trabajo porque no se logró hacer el pacto colectivo, porque fracasó la vía directa. El No, mío no, es no, diferente, ¿verdad? no. Es más por incumplimiento de un pacto ya Sí, exacto. preexistente. Sí, sí, es que esto que está usted hablando aplica en el conflicto colectivo de carácter económico-social, esto del arreglo directo, vía directa, todo eso previo, pero eso es para el otro conflicto. A usted le corresponde el conflicto colectivo de carácter jurídico, que ya es, digamos, se incumplió un pacto existente, entonces presenta la demanda en contra del patrono para obligarlo a cumplir, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esto, ¿verdad? Es un juicio ordinario de conflicto colectivo de carácter jurídico, ¿verdad? Entonces, y a los carnet pares les toca el otro tipo de conflicto, de carácter económico-social. Bueno, veamos otros detalles ahí, compañeros. Ahí donde dice, en el material dice presentación y ponderación. Dice, ahí están algunos requisitos que hay que observar. Número uno dice trabajo individual, ¿verdad? No es un trabajo colectivo. Y traten, compañeros, de conseguir ustedes los documentos que van a usar, ¿verdad? Es decir, no se, digamos, no podríamos concebir que, por ejemplo, alguien consiga una demanda colectiva y que esa demanda colectiva tenga toda la sección, ¿va, compañeros? Porque es evidente entonces que alguien la consiguió y se la dio a todos los demás, ¿ya? Entonces yo pienso que lo que tienen que hacer, compañeros, es buscarla ustedes por su cuenta. Claro, eventualmente pudiera ser que dos alumnos vayan a un mismo juzgado y encuentren, digamos, la misma información, pero lo que no se valdría es de que si la mitad son como 17, 18, la mitad, más o menos así va a ser cada uno de los grupos. Entonces eso no quiere decir que los 17, 18 alumnos tengan la misma sentencia, la misma demanda, porque es evidente que ahí se pierde la razón de ser de tratar de conseguir ese tipo de documentos, ¿verdad? Entonces ahí sí tengamos cuidado, compañeros, cada quien que lo busque y no le esté dando copias a los demás, porque cada quien tiene que buscar sus documentos. Qué mejor que cada persona tenga distintos documentos en relación a otros, ¿verdad? Bueno, dice en número 2, dice, compañeros, única fecha de entrega, viernes 24 de octubre de 2025, en horario de clase, una semana después del último parcial. Vean, todavía para ayudarles, compañeros, no va a ser 8 días después del examen del curso, ¿sí? Porque el curso se examinan el lunes 13. Entonces, no son una semana después, porque sería al principio de la siguiente semana, sino que le estamos dando chance hasta el viernes de esa semana posterior, ¿ya? Los exámenes terminan el viernes 17, entonces prácticamente hay una semana después del último parcial, ¿verdad? Del curso que sea, pero digamos, una semana posterior al último parcial efectuado. Esto para ayudarles un poco, compañeros, porque pues les va a llevar algo de tiempo buscar y transcribir estas situaciones, pero sí, ese día sí lo recibimos, compañeros, porque vamos a tener ya listas las notas de los exámenes y vamos a subir. Entonces yo ya solo traigo los trabajos ese día y pues los vamos a calificar y tal vez ese fin de semana logramos subir las notas al sistema, ¿verdad? Del segundo parcial, ¿verdad? Hay que recordar, compañeros, que esto, imagínense que estamos hablando ahí del 24 de octubre, ¿verdad? Ya ahí estaríamos casi a un mes de salir ya del semestre, ¿verdad? Entonces tenemos que cumplir con los tiempos, compañeros. El que no lo lleve ese día, pues lógicamente perdería sus 15 puntos, compañeros, ¿verdad? No hay de otra porque no tenemos más tiempo. Yo
Imagínense que les estoy dando desde el 13, digamos, después del, bueno, a partir de esta fecha, pues obviamente, pero para la entrega todavía más de una semana después del segundo parcial, ¿verdad? Entonces, ahí está la fecha de la entrega, 24 de octubre, que es viernes, y es una semana después del último parcial. Luego dice, el número 3 dice, presentarlo con espiral y ponerle una, cuando es espiral se recuerdan que le ponen una pasta abajo y una arriba, ¿verdad? Entonces la parte de arriba tiene que ser una pasta transparente, ¿verdad? Entonces arriba transparente y abajo el color que ustedes quieran, porque no hay requerimientos sobre eso. Lo importante es que sea en espiral y que la parte de arriba, como aquí lo dice, sea transparente. Bueno, vamos con el número 4. Dice, utilizar hojas tamaño oficio tanto para la transcripción como para las fotocopias. Entonces, a veces vemos, compañeros, que hay quienes entregan trabajos en tamaño carta o que las copias están en carta y la transcripción oficio. Entonces, mejor vamos a generalizar. De todos modos, en actuaciones procesales, en tribunales, para el tema, hablando del tema de las fotocopias, pues se usa la hoja tamaño carta, perdón, tamaño oficio, ¿ya? Entonces, por eso el requerimiento de que se usen tamaño oficio. Luego dice, lo primero que tiene que venir en el trabajo es una carátula manuscrita, ¿verdad? Una carátula hecha a mano. Ustedes la redactan como ustedes quieran. Lo importante es que vaya su nombre y carnet, ¿verdad? Que es lo que me interesa a mí para efecto de ponerle su nota. Luego dice un índice manuscrito. Entonces hay que hacerle índice, después de la carátula va el índice y obviamente para hacer ese índice, compañeros, previamente ustedes tienen que terminar su trabajo y foliarlo, ¿verdad? Foliarlo sin incluir la carátula y el índice, ¿verdad? Sino que desde que empiezan ustedes a redactar, sería el folio 1, folio 2, o sea, las hojas, digamos, numeradas para hacer su índice después, ¿verdad? Entonces, así ustedes dicen qué actuación hay y a la par en qué página empieza, ¿verdad? De su trabajo. Bueno, luego dice, en ambos casos, como ustedes pueden ver, es una demanda y una sentencia en ambos casos, ¿verdad? Entonces, en el número 8 dice, en el 7 dice transcribir transcripción manuscrita y legible de la demanda, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es copiarla, ¿verdad? A mano, ¿verdad? Cada quien la va a tener que copiar a mano. Dice que sea legible, es decir, que se lea, ¿verdad, compañeros? Porque hay quienes que lo hacen tan a la rápida que resulta que no se ve bien su letra o no se entiende. Entonces hay que hacer una transcripción manuscrita y que sea legible de la demanda. Y luego, después de la transcripción, como estamos hablando del orden del trabajo, ¿eh? Va la transcripción y atrás de eso va la fotocopia de la demanda que ustedes copiaron, ¿verdad? Es decir, que va a mano y va la fotocopia de la demanda. Lo mismo pasa con la sentencia, va la transcripción a mano y la fotocopia de la sentencia, ¿ya? Ahora bien, ahí dice en el caso de las fotocopias, tanto de la demanda como la fotocopia de la sentencia, dice que deben ser de procesos reales, porque en otras oportunidades, compañeros, a veces consiguen, por ejemplo, una minuta o un proyecto de sentencia y ese es el que usan, pero no sabemos si esa sentencia fue o no fue emitida. Entonces, se tiene que conseguir sentencias, demandas y sentencias de procesos que sean reales, que hayan existido, ¿va? En la realidad, ¿va, compañeros? ¿Y cómo se puede ver esto? Si en las fotocopias aparecen firmas, sellos, timbres. Entonces ahí uno dice, bueno, este es un documento que sí es parte, digamos, de unas actuaciones reales, tanto la demanda como la sentencia. Y por último, compañeros, en cuanto a la ponderación, que sería de 15 puntos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda o comentario, compañeros, porque ya estamos ahí al filo del tiempo. Buenas tardes, Lixi. Fíjese que yo tengo una duda. Sí, bien.
Con relación por ejemplo, a los del grupo impar, dice demanda y sentencia, pues usted ya nos explicó, o buscar un original y luego transcribirlo. Pero luego dice juicio ordinario de conflicto colectivo de carácter jurídico. Ahí tenemos que buscar en sí todo el proceso de ese juicio ordinario. No. Es que usted busca un proceso de ese conflicto. Digamos, los de carnet impar van a ir a buscar un conflicto de carácter jurídico y los de carnet par van a ir a buscar un conflicto de carácter económico-social. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ok, muy bien. Y usted solo tiene que enfocarse en la demanda y en la sentencia de ese proceso. ¿Ya? Usted no necesita fotocopiar todo, sino la demanda. Ahora, si la demanda fuera objeto de alguna modificación, entonces pueden también agregar la modificación, ¿verdad? Porque si la demanda fue corregida, digamos, posteriormente, pues entonces sí, pero si no, pues solo la demanda. Ahora, otra cuestión, compañeros, si por alguna razón el proceso de ustedes no tiene demanda y sentencia, en el caso de, digamos que estamos hablando de los carnet impar, ¿verdad? Que usted consulta del carácter jurídico. En ese caso, pues puede ser demanda y sentencia de dos casos diferentes, ¿ya? Pero que sea del conflicto de carácter jurídico, ¿ya? No necesariamente tiene que ser demanda y sentencia del mismo caso, sino puede ser demanda de un caso y sentencia de otro caso, siempre y cuando sea de carácter jurídico, ¿ya? Bueno, ¿alguien más, compañeros? Licenciado. Y yo, licenciado, mire, licenciado, una pregunta. Entonces, los de carnet impar solo nos tenemos que enfocar en la demanda y la sentencia. Solo eso es lo que tenemos que copiar a mano, por decirlo así. Exacto, demanda colectiva y sentencia arbitral, ¿va? Los carnet pares del conflicto colectivo de carácter económico-social. Y lo mismo puede ser una demanda de un proceso y sentencia arbitral de otro proceso. Lo importante es que lleven la fotocopia y la adjunten. Bueno, entonces esto se consigue más que todo en un juzgado de trabajo, ¿verdad, licenciado? En un juzgado de primera instancia de trabajo de cualquier departamento o de aquí de la capital. Y entonces con esto otra duda, entonces, licenciado, porque la vez pasada me recuerdo que para que le dieran a uno la información necesitaba uno una carta de usted, también se la podemos Si necesitan solicitar. una carta, me escriben dándome su nombre correcto, exacto y su carnet y yo les escaneo ahí la carta. Bueno, muchas gracias, licenciado. Va. Sí, Eric. Licenciado, disculpe, mi pregunta básicamente es ¿a dónde podríamos conseguir la demanda? Y sé que por la carta que mencionaba la compañía. Sí, la carta se las puedo dar, solo me mandan nombre y carnet y en el caso de dónde es en los juzgados de trabajo, ahora no hay otro lado, solo juzgados de trabajo de primera instancia, ahí pueden proporcionarles esos documentos. O en el archivo de tribunales también pueden ir al archivo, ¿verdad? Bueno, ahí estamos, compañeros. Pasen feliz tarde. Cualquier cosa, pues les informo siempre a nivel del chat colectivo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, compañeros. Cuídense. Feliz tarde, Lick. Igualmente.